Misa negra, el extraño comportamiento de la gente de mi pueblo. Mi madre era una de esas señoras a las que tú llamarías una cucaracha del templo, se la vivía allí, día y noche. Conforme fue haciéndose más vieja, esta costumbre se le hizo más y más fuerte. Ella decía que, si estaba cerca de Cristo y Dios, podía sentirse más segura. Al paso de los meses, esta situación ya era bastante complicada, ya no la encontrábamos en casa, ya no hacía de comer y no atendía a mis hermanitos. Yo tuve que tomar la batuta de madre. Mi padre decía que se estaba volviendo loca por esta extraña obsesión. Le insistimos a mi madre que la llevaríamos al doctor para que la ayudara con esto, pero ella insistía en que se encontraba bien y que no teníamos por qué preocuparnos. La situación comenzó a complicarse cuando, a mitad de la noche, se salía de casa para ir a rezar al templo. Nosotros estábamos preocupados, pues al día siguiente no la veíamos en cama y sabíamos de su paradero hasta que los vecinos nos decían que se había quedado en las afueras del templo, esperando a que abrieran para continuar rezando. Un día, tomamos la decisión de llevarla al médico a la fuerza, sin que ella se lo esperara. Solo esperaríamos a que se despertara para llevarla, pero no despertó. Mi madre falleció un 10 de septiembre en su cama. Las razones fueron desconocidas, un paro fulminante fue lo que dijeron los doctores. Sin embargo, los vecinos comenzaron a decir que todo fue por indicaciones de Dios. El funeral se llevó a cabo, abrazos silenciosos, llantos por todos lados e, incluso, rumores de que la loquita del pueblo por fin había muerto. El sacerdote, quien había tomado una gran estima a mi madre, nos dio su más sentido pésame y comentó que su legado se quedaría entre nosotros. Y creo que así fue. Semanas más tarde de la muerte de mi madre, algo curioso y extraño comenzó a suceder en el barrio. Doña Josefina, una mujer robusta y de amargo corazón, a quien pocos niños soportaban porque los regañaba por jugar con la pelota frente a su casa, comenzó a tener comportamientos extraños, rezaba sin cesar, sin descanso. De pronto, pasó de ser una mujer cerrada que no solía hablar con nadie a quedarse en el templo a rezar, igual que mi madre, día y noche. Al principio nos desconcertó, pero entre vecinos hablamos y dedujimos que, por fin, esa mujer cambiaría. Pero un día ya no salió de su casa. No la vimos nuevamente por un buen tiempo. De un día a otro, un olor nauseabundo llegó a las demás casas. Olía como si un animal se hubiera muerto. Investigamos de dónde provenía aquel olor y nos dimos cuenta de que venía de la casa de doña Josefina. Se trataba de ella, quien llevaba días fallecida. No sé por qué a nadie le pareció extraño, pero a mí me sorprendió desde un inicio esta serie de eventos. Semanas después, a doña Sofía le ocurrió lo mismo. Doña Sofía era una mujer que no se había casado y vivía solo con su hermana. Comenzó a ir al templo día y noche, igual que mi madre y doña Josefina. Su hermana, quien aseguraba que este comportamiento en ella era nuevo, decía que en casa había puesto todos los santos de cabeza y les rezaba mucho, a tal grado que se le olvidaba comer. Una tarde, cuando estábamos de camino a casa, nos encontramos con doña Sofía. Venía murmurando algo, sabíamos que estaba rezando, pero lo que me inquietó más fue su brazo derecho, lo tenía levantado frente a ella, y su mano formaba el símbolo de la cruz. Parecía que estaba por persignarse, pero apenas alguien se le acercaba, comenzaba a ponerse histérica y a gritar como si se le hubiese acercado un demonio. Doña Sofía, oficialmente, se había convertido en la nueva mujer loca del pueblo. Ya habían transcurrido un par de meses del fallecimiento de mi madre cuando fui a visitarla. Mientras estaba frente a su tumba, me di cuenta de que estaban por enterrar a otra persona en otro lado. Por curiosidad, me acerqué un poco, y cuál sería mi sorpresa al descubrir que se trataba de doña Sofía. Su hermana comentó que había amanecido sin vida. Comía muy poco, pero se le veía bien. Lo que más impactó fue que había fallecido con su brazo derecho erguido y su mano formando la señal de la cruz. La gente comenzó a hablar de brujería, de que había algún chamán entre los habitantes del pueblo o alguna clase de bruja que usaba magia negra. Sin embargo, el sacerdote siempre aseguraba que todo esto no era más que los deseos de Dios. Conforme pasó el tiempo, me fui enterando de más señoras a las que les ocurría lo mismo. Siempre se trataba de mujeres, nunca de hombres. De pronto cambiaban de actitud, se volvían muy devotas y, a los pocos días, fallecían.
Nadie sabía que estaba provocando esto. La histeria llegó a tal grado que muchas personas abandonaron el pueblo, temiendo que esto pudiera afectar a las mujeres de sus familias. Mi padre insistió en que nosotros no teníamos nada que temer, que lo mejor sería quedarnos en casa y evitar el templo. Al principio me costó trabajo acostumbrarme a ello, pues mi familia siempre había tenido la costumbre de ir a rezar cada domingo. Pero no éramos los únicos con ese miedo. Había más familias que también habían dejado de asistir a misa. Una noche de domingo, justo cuando estaba por dormir, apagué la luz de mi habitación y, de repente, comenzaron a escucharse murmullos. Eran rezos, no de una sola persona, sino de varias, y, sobre todo, de mujeres. Traté de averiguar de dónde provenían. Pensé que quizás sería algún vecino, pero, aterrada, me di cuenta de que los rezos provenían de mi cabeza. No dejaba de oírlos, y llegaron a tal punto que no me dejaban dormir. No importaba cuánto tratara de ignorarlos, no cesaban. Desesperada, hice lo primero que se me ocurrió en ese momento, rezarle a Dios para que callara esas voces. Y funcionó. Las voces se detuvieron. Sin embargo, apenas dejaba de rezar, los murmullos volvían. Tenía miedo de decirle a mi padre lo que me estaba ocurriendo. No quería que pensara que ahora yo era quien se estaba volviendo loca, así que pensé que quizá el sacerdote podía ayudarme. Después de todo, al rezar, las voces se calmaban. Al día siguiente, después de clases, me dirigí al templo del pueblo. Fue algo interesante lo que ocurrió, porque apenas puse un pie en el templo, las voces se callaron por completo, incluso sin que yo estuviera rezando. Después de horas de no tener silencio en mi cabeza, por fin llegó la calma. Me quedé sentada esperando a que el sacerdote terminara de confesar a una persona. Me sentía incómoda de estar allí después de varias semanas sin asistir. El sacerdote me miró y me pidió que pasara con él. Al principio creyó que me había acercado para confesarme, pero se sorprendió mucho cuando le conté lo que estaba ocurriendo. Al final, no pudo ayudarme, o quizá decidió ignorarme. Me dijo que todo estaría bien y que, mientras siguiera rezando, Dios siempre estaría a mi lado. Algo inconforme con su respuesta, salí del templo. Apenas di un paso afuera, los murmullos volvieron. No sé cómo fue, pero de pronto recordé que el sacerdote que estaba en el templo era nuevo. El anterior tenía poco tiempo de haberse cambiado de parroquia a otro poblado. Curiosamente, los sucesos anormales, los rezos constantes y los cambios extraños en la gente del pueblo habían comenzado con la llegada del nuevo sacerdote. Esa noche no pude dormir. Los murmullos persistían en mi cabeza como un eco interminable, susurrando oraciones que no lograba entender del todo, pero cuyo ritmo era familiar y perturbador. Cerraba los ojos y parecía que las voces se hacían más claras, como si cada palabra perforara mis pensamientos. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, algo en todo esto no encajaba, y sentía que debía descubrir qué estaba pasando. A la mañana siguiente, comencé a investigar sobre el sacerdote. No quería parecer paranoica, pero los rumores y coincidencias eran demasiados para ignorarlos. Hablé con algunos vecinos, especialmente los más viejos, quienes recordaban al sacerdote anterior. Ellos decían que el padre Julián, el que había estado antes, era amable y dedicado, pero que se había marchado de repente, sin despedirse de nadie. Algo que no era normal en alguien que había servido tantos años en la comunidad. Decidí ir al archivo del pueblo, un pequeño edificio polvoriento que albergaba registros viejos. Fue ahí donde encontré algo que me heló la sangre. Había registros del nuevo sacerdote, pero eran vagos y confusos. El padre Gabriel había servido en otros pueblos antes de llegar al nuestro, pero en ninguno se quedaba más de un par de años. Más inquietante aún, los lugares donde había estado tenían historias similares, mujeres devotas que, de un día para otro, comenzaban a rezar sin descanso y luego fallecían repentinamente. Mi cabeza daba vueltas. ¿Era posible que este hombre tuviera algo que ver con lo que estaba pasando? ¿O simplemente estaba viendo patrones donde no los había? Decidí que debía confrontarlo, aunque no sabía cómo hacerlo sin parecer loca o irrespetuosa. Pero antes de enfrentarlo directamente, quería más pruebas. Esa noche, armada de valor y una linterna, decidí ir al templo. Sabía que a esas horas estaría cerrado,
pero algo me decía que necesitaba buscar ahí. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro y silencioso. Sin embargo, noté una luz tenue que provenía de una de las ventanas del sótano del templo, un lugar al que nunca había bajado y que ni siquiera sabía que existía. Mi corazón latía con fuerza mientras rodeaba el edificio para buscar una entrada. Finalmente, encontré una puerta trasera que estaba entreabierta. Entré con cuidado, tratando de no hacer ruido, y bajé por unas escaleras que llevaban al sótano. La luz que había visto era más intensa ahora, y al acercarme, escuché lo que parecía ser un cántico. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era grave y solemne. Al llegar al final de las escaleras, me escondí detrás de una columna y miré hacia la habitación iluminada. Lo que vi me dejó paralizada. El padre Gabriel estaba de pie frente a un altar improvisado, rodeado de velas y símbolos que nunca había visto antes. En el centro del altar había una figura extraña, tallada en madera, que parecía una mezcla entre un ángel y algo más oscuro, algo que no lograba identificar. El sacerdote murmuraba algo en un idioma que no reconocía, y mientras lo hacía, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Las velas parecían parpadear al ritmo de sus palabras, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Quise retroceder, salir corriendo de ahí, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando el padre Gabriel se dio la vuelta, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos no eran normales. En lugar de las pupilas oscuras que debería tener, sus ojos eran completamente blancos, como si no hubiera vida en ellos. Sabía que vendrías, dijo con una voz que no era la suya, sino algo más profundo, algo que resonaba en mi cabeza como los murmullos que había escuchado antes. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Él se acercó lentamente, y con cada paso que daba, sentía que el aire a mi alrededor se hacía más pesado. No deberías estar aquí, continuó. Hay cosas que los mortales no deben cuestionar. Todo lo que ocurre en este pueblo es parte de un plan más grande, uno que tú no puedes entender. Tomé todo el valor que tenía y logré articular unas palabras. ¿Qué les está pasando a las mujeres? ¿Qué les hiciste? El sacerdote sonrió, una sonrisa fría y siniestra. No les hice nada. Ellas eligieron su camino. Su devoción les abrió la puerta a algo más grande, algo eterno. Pero tú no deberías haber venido aquí. Tu curiosidad te llevará a lugares oscuros. De repente, las velas se apagaron de golpe, y la habitación quedó en completa oscuridad. Sentí un frío intenso y una mano que parecía sujetar mi brazo. Me solté con un grito y corrí hacia las escaleras, tropezando varias veces hasta llegar a la salida. No me detuve hasta que estuve de vuelta en casa, con las puertas cerradas y las ventanas aseguradas. Esa noche no dormí. Los murmullos volvieron, pero esta vez no eran rezos, eran palabras que no entendía, mezcladas con una risa baja y escalofriante. Supe entonces que había despertado algo que no podía ignorar. Los murmullos seguían, aunque ahora no eran constantes, aparecían de manera aleatoria, como si algo quisiera recordarme que no estaba sola. En casa, evitaba hablar del tema con mi padre o mis hermanos, pero sabía que ellos notaban mi comportamiento extraño. Me mantenía distraída, absorta, intentando entender qué había visto y si todo había sido real o producto de mi imaginación. Un domingo por la mañana, mientras todos estaban en misa, decidí regresar al archivo del pueblo. Esta vez quería buscar información específica sobre el templo y, especialmente, sobre el sótano al que había bajado. Pasé horas revisando papeles viejos y registros hasta que encontré algo que me dejó helada. El sótano del templo, según un documento escrito hacía casi un siglo, había sido utilizado como una cripta para enterrar a feligreses importantes del pueblo. Pero en los años 50, el lugar había sido clausurado después de un escándalo. El párroco de aquella época, el padre Ignacio, fue acusado de manipular a mujeres vulnerables de la comunidad, convenciéndolas de realizar actos extremos de devoción. Al parecer, algunas de ellas habían muerto por negligencia, pues las obligaba a ayunar durante días como prueba de su fe. Aunque nunca se le culpó oficialmente, el sacerdote fue transferido a otra parroquia, y los rumores se desvanecieron con el tiempo. El parecido con lo que estaba ocurriendo ahora era imposible de ignorar. Mujeres devotas,
comportamientos extremos y muertes súbitas. Era posible que el padre Gabriel estuviera replicando esos mismos actos, o simplemente había algo inherente al lugar que enloquecía a quienes se entregaban a él. Decidí que tenía que hablar con alguien más. Fui a buscar al sacerdote anterior, el padre Julián, quien ahora estaba a cargo de un pequeño templo en un pueblo cercano. Cuando llegué, me recibió con calidez, pero cuando mencioné el nombre del padre Gabriel, su expresión cambió. Lo noté incómodo, como si quisiera evitar el tema. Hay cosas que es mejor dejar en paz, hija, me dijo después de un largo silencio. Cuando me fui del pueblo, lo hice por razones personales, no porque alguien me obligara. Pero sí escuché rumores sobre Gabriel. No te voy a mentir, siempre me pareció un hombre extraño. Era reservado, y su forma de hablar de la fe era peculiar. Muy intensa. Pero no puedo decir más. Solo te diré esto, cuida a tu familia, y cuídate tú. No permitas que la culpa o el miedo te dominen. La fe verdadera no debe ser un castigo. Sus palabras no me dieron respuestas claras, pero confirmaron lo que ya temía. El padre Gabriel no era una figura normal. Cuando regresé al pueblo, decidí que no podía quedarme cruzada de brazos. Esa noche, mientras todos dormían, escribí una carta anónima y la envié al obispado, explicando los comportamientos extraños del sacerdote y pidiendo una investigación. Sabía que no sería inmediato, pero era lo único que podía hacer sin ponerme en peligro directo. Durante las semanas siguientes, noté que algo había cambiado. El sacerdote seguía en el templo, pero ya no se le veía con la misma confianza de antes. Los murmullos en mi cabeza comenzaron a desaparecer, aunque todavía me costaba dormir sin pensar en lo que había visto. Algunas mujeres del pueblo seguían actuando de manera extraña, pero al menos ya no se repetían los fallecimientos. Poco a poco, todo volvió a una rutina inquietantemente normal. Un día, meses después, escuché que el padre Gabriel había sido trasladado a otra parroquia. No se dieron explicaciones públicas, pero los rumores decían que algo había llegado a oídos del obispo. Nadie sabía a dónde se había ido, y la mayoría del pueblo pareció respirar aliviada con su partida. Sin embargo, algo en mí no podía estar tranquila. Me preguntaba si en su nuevo destino las cosas volverían a comenzar. Decidí dejar el pueblo poco tiempo después. Aunque mi familia se quedó, sentí que no podía vivir allí sabiendo todo lo que había pasado. A veces, en mis noches más solitarias, los murmullos vuelven, suaves y lejanos, como un eco de lo que viví. No sé si fueron reales o si todo fue producto de mi mente, pero algo me quedó claro: hay lugares y personas que tienen una influencia oscura, no por magia, sino por el peso de las acciones humanas. Y a veces, el verdadero horror no necesita lo sobrenatural para manifestarse. Nunca volví a saber del padre Gabriel, pero cada vez que veo una iglesia antigua o escucho el sonido de una oración, no puedo evitar recordar su mirada. Blanca, vacía, y más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado.